how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Esta es una de las ciudades más visitadas de toda Polonia, ya que se encuentra en la costa y resguarda un patrimonio arquitectónico importantísimo. Acompáñame a recorrer sus calles y a conocer sus secretos. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Gdansk. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. No, I got you forever wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric. Ok, mis chavos, tenía mucha hambre, así que me vine a desayunar algo en una pastelería que se llama Malishka. Se encuentra muy cerca de mi alojamiento, que no está cerca del centro. Y la verdad es que las cositas se ven geniales, así que vamos a probar a ver qué tal está todo esto. Ok, mis chavos, este es el alojamiento en el que me estoy quedando acá en Gdansk. El nombre se lo dejo ya escrito porque no tengo ni idea de cómo pronunciarlo. Es una habitación de un apartamento. Está a muy buen precio y está a medio camino entre la estación principal de trenes de Gdansk y el centro de la ciudad. Muy buenos días, mis chamos. Ya salí del hotel y vamos a ir a recorrer la ciudad de Gdansk, que es una ciudad al norte de Polonia. Se encuentra ubicada en el mar Báltico, así que ha tenido una importancia histórica, ya que ha sido desde hace mucho tiempo un puerto importantísimo en esta zona. Así que nada, vamos a ver esta bella ciudad. Gdansk es una de las ciudades más visitadas de acá de Polonia y forma, junto con otras dos ciudades llamadas Sopot y Gdynia, la triple ciudad, que es una enorme ciudad que abarca unos 20 kilómetros en la costa y que es una de las conurbaciones más grandes del país. La ciudad de Gdansk tiene una historia un poco diferente al resto de las ciudades de acá de Polonia, ya que fue de mayoría alemana hasta el año 1945, cuando es finalmente anexionada a Polonia. La ciudad aparece en el siglo X y tenía murallas y era un puerto muy importante en esta zona, incluso formaba parte de la Liga Hanseática, que si quieren saber un poquito más les dejo por ahí el vídeo que hice de Bergen, una de las ciudades más importantes de la Liga Hanseática. Durante siglos fue una ciudad independiente subordinada a los reyes de Polonia y de Lituania, los cuales prometieron no construir fortificaciones en la ciudad, y lo que le permitió a la ciudad crecer muchísimo, además de que tenían los derechos portuarios del país. Perteneció durante siglos a Prusia, aunque la población no estaba muy contenta, pero esto permitió el desarrollo industrial de la ciudad, que siguió siendo una de las más importantes del país. Wow. Ahorita me encuentro en la Plaza del Carbón, que es donde vamos a iniciar este recorrido por Gdansk. Es una plaza que no tiene mucho interés porque tiene un parking enorme y un mercadillo, pero lo que sí vale la pena aquí es este edificio que está detrás de mí, que se conoce como la Armería y que es de estilo renacentista, y aunque el interior está reconstruido, la verdad la fachada está muy linda. Detrás de mí se encuentra la Puerta Dorada, que es una de las puertas de entrada principales a las murallas de acá de Gdansk, aunque la mayor parte de las murallas están destruidas, y es que esta puerta da entrada a la calle real de Gdansk. Justamente aquí se encuentra uno de los monumentos también más importantes de la ciudad. El monumento del que les hablo es este que está aquí detrás de mí, que es un gran conjunto conocido como Przesbramy. Si no, se lo dejo por ahí escrito porque no estoy seguro de que se pronuncie así. Y es un edificio que consta de 3 monumentos. Uno de ellos era el antiguo Museo del Ámbar, que actualmente está en otra sede, pero también se encuentra la antigua prisión y también la Casa de los Suplicios.
un museo donde se realizan exposiciones temporales. Actualmente hay una dedicada a la destrucción de Gdansk durante la guerra y a la recuperación de la misma, y también se puede subir a la cima de la torre, desde que se supone hay una vista preciosa de la ciudad. La mayor parte de la ciudad de Gdansk fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no quedó nada y muchos decían que era mejor dejarla así y construir una ciudad totalmente nueva. Sin embargo, se decidió reconstruirla y fue una de las primeras ciudades en ser reconstruidas en Polonia, ya que en 1950 ya el 50% de todo su patrimonio había sido reconstruido. Esto también sirvió como base o como prototipo para la reconstrucción de Varsovia, que ya luego les mostraré en la serie. Desde la cima de la torre tienen algunas de las vistas más bonitas de toda la ciudad, especialmente de la calle Real y de algunas de las iglesias de Gdansk. Oigan, mis chamos, Gdansk es conocida en todo el mundo, ya que aquí se encuentran los mayores yacimientos de ámbar de toda Europa, así que van a haber muchísimas tiendas vendiendo esta piedra. El ámbar, más que una piedra, es una resina fosilizada y muchas veces van a encontrar dentro de ella que sí, animalitos, hojas, y esa es una de las cosas que la hace tan especial. Oigan, mis chamos, ahorita me encuentro caminando en una de las principales calles de acá de Gdansk, que es Duga Street, o calle Duga. Está hermosa y tiene vista al fondo a la torre del ayuntamiento, que es uno de los edificios más importantes de acá de la ciudad. La principal iglesia de Gdansk es la iglesia de Santa María, que además es la iglesia más grande de Polonia y una de las iglesias más grandes del mundo. Tiene nada más y nada menos que 105 metros de largo y llega hasta 29 metros de altura. Se puede visitar la torre, desde la que se supone que tienen las mejores vistas de la ciudad, pero el interior también es muy impresionante, es gratis de visitarlo y está lleno de altares, de pinturas, de esculturas muy impresionantes. Lo único es que la iglesia es muy grande, así que aunque tenga muchas cosas, se ve bastante vacía, pero realmente si le prestan atención a cada cosita se van a sorprender con las esculturas y las pinturas. Oigan, mis chavos, paramos a comer en un restaurante que se llama Kos. Está en toda la zona turística, así que no está carísimo, pero está regular en el precio. Y me pedí una pechuga de pollo que va frita en queso mozzarella y un montón de cosas ahí. Así que vamos a probar a ver qué tal está esto, porque se ve que está muy bueno. Oigan, mis chamos, ahora me encuentro dentro del ayuntamiento de Gdansk, uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Fue construido por primera vez en el siglo XIV, sin embargo se incendió y hubo que reconstruirlo en el siglo XV y está construido en estilo flamenco. Su interior está lleno de salones espectaculares, llenos de obras de arte, algunos están muy pintados, algunos están llenos de frescos y nada, vale la pena recorrerlo. También pueden visitar la torre por un complemento, sin embargo yo no lo voy a visitar, pero igual les voy a mostrar las vistas con el dron. Los salones más espectaculares de acá del ayuntamiento es este en el que me encuentro, que es el Salón Rojo, un espectacular salón que data de los siglos XVI y XVII y cuyas decoraciones tuvieron que ser transportadas fuera de Gdansk durante la Segunda Guerra Mundial para preservarlas. Está increíble. Miren, mis chamos, ahorita me encuentro en Duglittar, que es la plaza del mercado
de acá de Gdańsk, uno de los espacios más conocidos de la ciudad, y la verdad es que está hermoso, rodeado con estas típicas casas, con estos frisos hermosos de acá de Polonia. Y aquí van a encontrar no solamente el ayuntamiento, sino también dos museos importantes que voy a intentar visitar, pero que ahorita están cerrados, quizás mañana los pueda ver, y también la fuente de Neptuno, que es uno de los landmarks de acá de Gdańsk. Tell me, will you be my co-star, darling? Until the credits roll, it's just you and me. We're gonna write our own rom-com, honey. Y ese precioso edificio que está detrás de mí es la Puerta Verde, que es otro edificio muy conocido de acá. Se dice que en algunas de las habitaciones se han hospedado importantes personalidades de la historia de acá de Gdańsk. Y nada, es un sitio muy bonito, sobre todo para pasar a las orillas del río. Everything is passing, people, places. Ever since you happened, can't stop laughing. On the silver screen, ain't no silver lining. Everybody wants that scene. Como muchas otras ciudades de Polonia, la ciudad de Gdańsk está atravesada por el río Vístula, que es el río más importante del país, y pueden caminar por las orillas de este río, que están hermosos y están llenas de casas tradicionales en muy buen estado. Reach out and touch that hand that's gonna fit the glow. Everybody wants that. Justo al lado de la Basílica de Santa María se encuentra la calle Mariaca, que está llena de puestos donde venden ámbar, así que pueden tomar la opción de comprar acá. Pero sí debo decirles que hay muchísimos puestos, así que no sé si va a ser fácil decidirse por algo. Una de las iglesias más bonitas del centro histórico de Gdańsk es la iglesia de San Nicolás, una preciosa iglesia de estilo gótico que data del siglo XIII y cuyo interior está lleno de preciosísimos altares barrocos, así que no se vayan a perder de esta iglesia. Close your eyes, the kind you're dreaming of. Reach out and touch that hand that's gonna fit the glow. Otra bonita iglesia para visitar acá en Gdańsk es la iglesia de Santa Catarina, que es de estilo gótico y que fue destruida casi completamente durante la Segunda Guerra Mundial. La reconstruyeron y conservaron el ladrillo de sus paredes para que tuviera ese aspecto ruinoso y podamos recordar lo que sucedió. El interior está muy bonito, tiene varios altares preciosos, pero lo que más llama la atención es una escalerita que te lleva a un cementerio encontrado durante las excavaciones realizadas en la iglesia, que está bastante tétrico. La iglesia de Santa Brígida es otra de las iglesias que tienen que visitar acá en Gdańsk. Es una preciosa iglesia gótica del siglo XIV que, bueno, puede parecer igual a todas las otras iglesias, pero que en su interior resguarda un precioso altar hecho casi enteramente de ámbar y de otras piedras preciosas, y que está increíble. Además, aquí también se encuentra un osario donde van a encontrar más de 500 cráneos que pertenecían a las monjas de esta comunidad. It all started with a wink, an unassuming little thing that has led us here today. Miren, mis chamos, acá en Gdańsk hay un montón de puentes, pero lo curioso es que se abren de esa forma para dejar pasar a los barcos y luego hay que esperar a que bajen para poder pasar al otro lado. Like a second chance away. We had both loved and lost, and we'd both been on. Oigan, mis chamos, me encuentro paseando por la otra orilla del río, que tiene vistas preciosas de la ciudad vieja, y pueden ver este edificio que está aquí, que es una grúa medieval que está aquí desde hace siglos y que ahorita no está en funcionamiento, pero que pertenece a uno de los museos de la ciudad, pero bueno, está por ahora y desde hace tiempo cerrado por obras. I saw fireworks that day in every way. I saw fireworks for the second time.
y al otro lado del río van a tener posiblemente las mejores vistas del sol poniéndose detrás de la ciudad vieja. We battled distance through the years, weekend flights and talk all nights, growing closer, sharing fears. I took you to the mountaintop and bent the knee when we got off. You were smiling ear to ear. We had both loved and lost, but we can start again. Como ya era costumbre en el viaje, ese día Dansk me regaló un atardecer inolvidable. Y no solo era por la belleza de los colores en el cielo, sino por sus preciosos monumentos a contraluz y el ambiente que se respiraba en la ciudad, repleta de turistas ruidosos pero también disfrutando de la belleza y el romanticismo de aquel momento que seguro quedaría grabado en las mentes de todos. Freeway, I saw fireworks for the second time in 2 days. Bueno, mi chamo, ya me dio hambre, así que me vine a comer en un restaurante que se llama Underbeer para la cena. Me voy a pedir una pizza, voy sencillo, además que las extraño. Y nada, vamos a ver qué tal está esto. Según están buenas, pero no lo sé. You're my fireworks every day. Bueno, mi chamo, ya llegó mi pizza y se ve muy buena. Vamos a probar un pedacito fácil de cortar, uno chiquitito. Y buen provecho. Está buena, ¿eh? Está muy bien. You're my fireworks every day. Oh yeah, you're my fire. Los principales monumentos de Gdansk se iluminan durante la noche, así que vale la pena hacer un paseíto al fresquito de la noche para descubrir las luces de este lugar. Let's never change anything. Y ahora vamos a visitar el Museo del Ámbar, que es el museo más importante de acá de la ciudad de Gdansk. Está instalado en un antiguo molino de la ciudad, sin embargo, las instalaciones son bastante nuevas y está increíble, muy moderno. Los pisos son súper brillantes y todo se refleja, así que pareciera que estás como dentro de una pieza de ámbar. Y nada, la exposición inicia con algunas piezas relacionadas con el ámbar en la naturaleza y luego te van mostrando piezas hechas con ámbar. Miren, mis chamos, este es el trozo de ámbar más grande del mundo. Pesa, según esto, 68 kilos y es enorme. Miren, aquí pueden ver varias piezas de ámbar en estado natural y pueden ver las diversas formas y colores que puede tener este mineral. Estas piezas son interesantes porque permiten ver cómo hay organismos que quedan atrapados en el ámbar y le dan cierta belleza. Miren, este incluso pueden ver como que atrapado así como una lagartija. Se pueden las patitas y todo. Increíble, ¿eh? Y aquí pueden ver una araña. Miren, acá tenemos un huevo Fabergé hecho con ámbar.
Pues muchachos, ahora vamos a subir a la torre de la Basílica de Santa María, que dicen que es uno de los mejores miradores de la ciudad. Tiene 82 metros de altura y hay que subir 409 escalones en escalera en caracol. Así que vamos a ver qué tanto aguanto hasta allá. Drowning in the lost emotion, crying like some kind of ocean from my eyes. But I got Oigan, voy sufriendo como no tienen idea, está súper pesado. Y voy apenas en los 250 escalones. O sea que me falta un poquito menos de la mitad todavía. thought I would never see the light. You didn't need me, so I went. Miren, mis chamos, ahí están las últimas escaleras para ver el mirador. Washing my tears away, I watch my heart break, go down the drain. My heart break, go down the drain. Oigan, debo decirles que el mirador no me gustó para nada. En teoría la vista está bonita, pero si no mides por lo menos 1,80 m o 1,75 m, que no es mi caso, no se ve nada. Entonces, si eres bajito no vale la pena porque la verdad es que no se ve absolutamente nada. Los techos de la iglesia están como a 1,70 m de la plataforma. Entonces, si no mides más de eso, no ves nada. Todas las imágenes que les voy a mostrar, que seguramente estarán bonitas, son hechas con el teléfono, pero así como arriba de mí. Entonces, he visto que hay gente que le gusta mucho, pero es gente alta, entonces no lo sé, si son bajitos creo que no vale la pena. Away, I watch my heart break, go down the drain. My heart break, go down the drain. Y desde acá, desde la calle Luga, quiero despedir este vídeo de la bella ciudad de Gdansk, un lugar que me pareció espectacular. Coméntenme qué tal les pareció a ustedes y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.